¿Y si te dijera que el guerrero más grande de una generación no nació con espada, ni con armadura, ni con ejército? Que fue un pastor, un muchacho olvidado, uno contra un gigante. Hoy vas a ser testigo de una historia que cambió el destino de un pueblo entero. Una batalla donde la fe derrotó al miedo y donde un nombre sencillo se convirtió en leyenda: David. Si amas las historias épicas, los relatos bíblicos, suscríbete ahora mismo, porque esta es solo la primera parte de una saga que continuará. Y ahora, cierra los ojos un segundo, regresa conmigo, miles de años atrás, al Valle de Ela. El sol ardía sobre el Valle de Ela, un fuego dorado que caía sin misericordia sobre dos ejércitos inmóviles. De un lado, el polvo del desierto se alzaba como una neblina de miedo sobre las filas de Israel. Hombres cansados, corazones tambaleantes, miradas fijas en el horizonte donde la sombra del enemigo se movía como un monstruo vivo. Del otro lado, los filisteos rugían, sus lanzas brillaban como dientes de acero bajo la luz del mediodía. Entre ellos destacaba una figura gigantesca, más alta que cualquier hombre que hubiera pisado aquellas tierras. Goliat de Gat, el campeón invicto, cubierto de bronce y arrogancia. Cada mañana, durante 40 días, su voz había quebrado el aire como un trueno. «Hombres de Israel», gritaba con tono que hacía temblar hasta las piedras, «escoged a uno que baje a luchar conmigo. Si vence, seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos». El eco se perdiaba entre las colinas, y ningún israelita respondía, ni los capitanes, ni los valientes, ni siquiera el rey Saúl, que había sido elegido por su estatura y su fuerza, pero cuya fe se había desvanecido ante la sombra del gigante. Hasta que, una mañana, un joven pastor apareció entre las filas, trayendo pan y queso para sus hermanos soldados. Su túnica era sencilla, su rostro aún llevaba la serenidad de quien habla más con Dios que con los hombres. Se llamaba David, hijo de Isaí, de Belén. El bullicio del campamento lo envolvió, las risas amargas, las quejas, los murmullos de miedo. Pero David escuchó algo más. A lo lejos, una voz rugía otra vez el desafío, el mismo desafío, el que nadie respondía, y en ese momento, el joven pastor sintió como el aire cambiaba. Algo ardía dentro de él, algo más antiguo que la guerra, más fuerte que el miedo. El gigante hablaba, pero David escuchaba un llamado. El destino, silencioso, ya lo había escogido. David avanzó entre los hombres de Israel como una llama entre sombras. Sus hermanos lo miraron con desdén. «¿Qué haces aquí, muchacho?», le espetó Eliab, el mayor, su voz cargada de cansancio y vergüenza. «¿No deberías estar cuidando las ovejas en Belén?». Pero David no respondía a la burla. Sus ojos estaban fijos en el valle, donde Goliat se paseaba, golpeando su lanza contra el suelo, haciendo retumbar la tierra. «¿Quién es este incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?», preguntó con fuego en la voz. Las palabras, simples pero poderosas, se esparcieron por el campamento como un relámpago entre nubes oscuras. Algunos rieron, otros se quedaron mudos. Nadie lo sabía, pero en ese instante la historia empezó a girar. O cuando las palabras llegaron al oído del rey Saúl, lo mandaron llamar el rey. Cansado y demacrado, lo observó con incredulidad. «¿Tú, un pastor, vas a pelear contra él?». David inclinó la cabeza, pero sus ojos no temblaban. «Tu siervo ha matado leones y osos cuando atacaban el rebaño. El mismo Dios que me libró de sus garras, me librará de la mano de este filisteo». Saúl lo miró largo rato, intentando ver si hablaba un loco o un elegido. Al final, suspiró. «Ve, entonces, y que el Señor esté contigo». Le ofrecieron una armadura, un casco de bronce, una espada. David se los probó, dio unos pasos y negó con la cabeza. «No puedo andar con esto, no estoy acostumbrado». Entonces se quitó el metal que le pesaba y volvió a ser él mismo, el pastor del valle, el muchacho que caminaba ligero, con fe y con una honda. En silencio, tomó su bastón y bajó hasta el arroyo. El agua fría le rozó los tobillos mientras recogía 5 piedras lisas. Las guardó en su zurrón. 5 piedras, una honda y una fe imposible. Desde la colina, los soldados lo observaban bajar hacia el campo de batalla. Pequeño, solitario, desarmado. Pero había algo en su paso que no conocía con miedo, y en la distancia, Goliat lo vio venir, y comenzó a reír. El valle quedó en silencio. Solo se escuchaba el golpe de los pasos de Goliat retumbando contra la tierra seca. Cada pisada era un trueno, cada movimiento una amenaza.
Su armadura relucía con destellos cegadores. El sol parecía temerle. El campeón filisteo levantó su lanza, tan pesada que solo él podía cargarla, y rugió, una carcajada que resonó por todo Ela. «¿Qué es esto?», gritó, burlón, al ver al joven pastor acercarse. «¿Acaso soy un perro, para que vengas a mí con palos?». Los filisteos rieron tras él. Su mofa se mezcló con el viento. David, sin detenerse, levantó la vista. El muchacho no veía al monstruo de acero, sino a un hombre que había osado desafiar al Dios de Israel. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina», respondió David, su voz firme como una piedra. «Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Un murmullo recorrió ambas colinas. Ni los israelitas ni los filisteos habían escuchado jamás una voz tan joven sonar con tanto poder. Goliat soltó una carcajada que estremeció las montañas. «Ven», bramó, levantando su lanza, «y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». David no respondió, solo caminó, más rápido ahora. El aire vibraba, el valle entero contenía el aliento. Los cascos de Goliat aplastaban piedras, su sombra crecía como una noche que caía sobre la tierra. El gigante se preparó para aplastarlo de un golpe, pero el pastor no se detuvo. El miedo lo había dejado hacía tiempo. En su pecho solo quedaba el pulso de una certeza. No luchaba solo. El sol se alzó entre ellos, bañando el valle en una luz ardiente. Dos destinos se encontraron. La historia sostuvo el aliento. Y en ese instante, David metió la mano en su zurrón. El valle entero se congeló. El viento dejó de soplar. Ni las aves se atrevieron a cruzar el cielo. Hasta los ejércitos, tan ruidosos minutos antes, se quedaron mudos, suspendidos entre la incredulidad y el asombro. David dio un paso adelante. Su corazón latía como un tambor sagrado, marcando el compás del destino. Deslizó la mano en su zurrón, sintió las piedras lisas entre sus dedos, frías y perfectas, como si esperaran ese momento. Desde el principio de los tiempos, eligió una, solo una. La colocó en la honda, giró la muñeca y comenzó a girarla sobre su cabeza. El sonido del aire cortado por la cuerda era un susurro que se convirtió en canto. Giró una vez, 2, 3, y en la tercera vuelta, el pastor soltó la piedra. Un destello cruzó el aire, una fracción de segundo, una chispa entre dos eternidades. El proyectil voló recto como si fuera guiado por la misma mano divina. Goliat apenas tuvo tiempo de fruncir el ceño. El sonido fue seco, preciso. La piedra se incrustó en su frente. El gigante dio un paso atrás, otro. El rugido que iba a nacer de su garganta se quebró en un gemido ahogado. El coloso de bronce tambaleó. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora buscaban el suelo. Y entonces cayó. El impacto hizo temblar la tierra. Una nube de polvo se elevó. Los filisteos quedaron inmóviles. Los israelitas no respiraban. El gigante estaba muerto. Pero David no celebró aún no. Avanzó lentamente, entre el eco del silencio, con la mirada fija en aquel cuerpo inmenso. Tomó la espada de Goliat, una hoja tan grande que apenas podía alzarla. El muchacho, sin dudar, levantó el arma del enemigo, y el sol se reflejó en el acero. Por un instante eterno, el silencio fue absoluto. Ni una palabra, ni un murmullo. Solo el eco del cuerpo del gigante retumbando en la tierra seca. El polvo cubría el aire como un velo dorado, y en medio de aquella neblina, David se mantenía de pie, su respiración agitada, la espada del enemigo en su mano. Los filisteos miraban sin entender. Su invencible campeón, su monstruo de guerra, yacía caído ante un muchacho sin armadura. No había truco, no había ejército escondido, solo una piedra y una fe que había movido montañas. De pronto, David levantó la espada de Goliat al cielo. El brillo del metal cortó la luz del sol como un relámpago, y el valle rugió. «Por el Dios de Israel», gritó el joven, su voz quebrando el aire. «Así caerán todos los que desafíen su nombre». El grito fue como fuego encendido entre los israelitas. Los hombres, que momentos antes se escondían tras los escudos, se levantaron. El miedo se transformó en furia. Las lanzas temblaron. Los corazones despertaron. «Por David, por Israel», clamaron miles de voces. Y entonces el ejército filisteo retrocedió. Al principio un paso, luego 2, hasta que el pánico se desató como un río desbordado. Los israelitas cargaron cuesta abajo, un rugido humano resonando entre las colinas. El valle de Ela se llenó de gritos, acero y polvo. Los filisteos huían, dejando atrás sus tiendas, sus armas, su orgullo. Mientras tanto, en lo alto del campo, David permanecía inmóvil. El muchacho observaba la escena, con la espada aún levantada. No sonreía,
Sabía que aquel triunfo no era suyo. El viento sopló entre los cuerpos caídos, llevando lejos el polvo del combate. El sol descendía poco a poco sobre el valle, y así, entre el eco de la victoria, el nombre de David comenzó a correr como una llama, desde las bocas de los soldados hasta las ciudades de Israel. Un nombre nuevo, pero destinado a no olvidarse jamás. El valle de Ela olía a hierro y a victoria. Los gritos de guerra se habían desvanecido, dejando tras de sí el murmullo del viento entre los estandartes. Los israelitas recogían las armas de los caídos, cantaban, lloraban, reían. El miedo había muerto junto al gigante. En el centro del campo, David caminaba despacio. Sus manos, manchadas de tierra y sangre, sostenían la espada de Goliat. A su lado, los soldados lo miraban con una mezcla de reverencia y asombro. Nadie entendía cómo aquel joven, que había llegado con pan y queso, se había convertido en el héroe que cambió el destino de una nación. Cuando el ejército regresó al campamento, el rey Saúl los esperaba. El monarca descendió de su tienda con el rostro encendido por la emoción. Sus ojos buscaron al muchacho entre la multitud. David se inclinó ante él, ofreciendo la cabeza del gigante como trofeo. «El Señor ha librado a Israel hoy», dijo con humildad. Saúl lo observó en silencio. Por un instante, su mirada se suavizó. «Hijo mío», dijo, colocando una mano sobre su hombro, «desde este día no volverás a ser pastor, sino guerrero de Israel». Las tropas estallaron en vítores. «David, David el matador de gigantes». El nombre resonó como un trueno. Las mujeres cantaban, los hombres lo alzaban en hombros. Hasta el aire parecía vibrar con su gloria. Pero entre la algarabía, una chispa oscura se encendió en el corazón del rey. Era pequeña, casi invisible, pero ardía con un fuego que el tiempo solo haría crecer. Más tarde, esa noche, mientras las hogueras iluminaban el campamento, Saúl observó a David reír con sus compañeros. La voz del muchacho era clara, su presencia luminosa. Y en el silencio de su tienda, el rey murmuró para sí: «¿Qué tendrá este muchacho, que hasta el pueblo lo ama más que a su rey?» El viento sopló, haciendo vibrar las lonas. En algún lugar lejano, un cuervo graznó. El gigante había caído, sí, pero otro tipo de enemigo acababa de nacer. Las trompetas resonaron en las puertas de Jerusalén. El ejército regresaba victorioso, y las calles estaban cubiertas de flores, telas y cánticos. Desde los balcones, las mujeres agitaban ramas de olivo. Los niños corrían tras los caballos, y el sonido de los tambores acompañaba la marcha triunfal. El rey Saúl cabalgaba al frente, su rostro orgulloso pero tenso. A su lado, un poco detrás, iba David, el joven pastor convertido en leyenda. Llevaba una túnica sencilla, pero su sola presencia atraía todas las miradas, y entonces, entre la multitud, una canción comenzó a elevarse. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. El canto se repitió una y otra vez, como un fuego imparable. El pueblo lo coreaba con júbilo, sin saber que cada verso era una flecha que se clavaba en el corazón del rey. Saúl sonrió, pero sus ojos no. Su mirada se endureció al oír su propio nombre perder brillo ante el del muchacho. Esa noche hubo banquete en el palacio. La música llenaba el aire, el vino corría, y las risas estallaban por doquier. David tocaba el arpa para el rey. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas como si acariciaran la voz del cielo. Su música calmaba las sombras del monarca, al menos por un instante. Sentada entre los invitados, Mical, la hija de Saúl, lo observaba. Había visto muchos guerreros, pero ninguno como él, ni arrogancia ni vanidad, solo una serenidad que la atraía como la luna al mar. «Padre», dijo más tarde, «el joven David tiene un alma noble». El rey asintió sin mirarla, su mente en otro lugar, porque cada nota del arpa, cada mirada de admiración alimentaba algo dentro de él, el miedo. Esa noche, cuando todos durmieron, Saúl caminó solo por los pasillos del palacio. El sonido lejano del arpa todavía flotaba en el aire, y mientras la melodía se desvanecía, el rey murmuró entre dientes: «¿Y si este muchacho es quien tomará mi trono?». El fuego de la envidia se encendió en su pecho, suave, silencioso, pero imposible de apagar. El sol caía sobre Jerusalén, teñido de rojo como si presagiara sangre. En la sala del trono la atmósfera era densa, cargada de silencio y sospecha. El rey Saúl se sentaba con la mirada perdida, los dedos tamborileando en el brazo de su silla. Desde que habían regresado del valle de Ela, su mente no encontraba reposo. Por las noches soñaba con el rostro de Goliat cayendo, y con David levantando la espada del gigante bajo la luz del sol. El murmullo del pueblo seguía resonando. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Esa canción
Lo perseguía como un fantasma. David entró al salón, llevando su arpa. Su andar era tranquilo, respetuoso, sin sospecha alguna. «Mi señor», dijo inclinándose, «¿deseas que toque?» El rey asintió lentamente. Sus ojos estaban fijos en el muchacho, pero ya no con admiración, sino con una furia silenciosa, contenida, que hervía bajo la piel. David comenzó a tocar. Su música era suave, pura, como una oración. Las notas se elevaron, giraron entre los pilares, y por un instante el rostro del rey pareció calmarse. Pero entonces, algo en su mente se quebró, una sombra lo envolvió. Saúl se levantó bruscamente, su respiración se volvió áspera, tomó la lanza que descansaba junto a su trono, su mano temblaba, su mirada ardía. El joven no notó el peligro hasta que fue demasiado tarde. Con un rugido, Saúl lanzó la lanza. El aire se partió con un silbido mortal. David giró, apenas un reflejo, y la lanza se clavó en la pared junto a su cabeza, temblando. El sonido del metal contra la piedra resonó como un trueno. El silencio volvió a caer. David quedó quieto, su corazón golpeando con fuerza. Saúl lo miraba, jadeante, los ojos perdidos entre la locura y el arrepentimiento. El joven bajó la vista, no dijo palabra, solo dio un paso atrás, luego otro, y se alejó del salón. La lanza seguía vibrando en la pared cuando la puerta se cerró detrás de él. El eco metálico fue el anuncio de algo más grande que un ataque. Era el comienzo de una cacería. La noche cayó sobre Jerusalén como un manto de hierro. Las estrellas parecían observar en silencio, mientras un joven escapaba por las puertas laterales del palacio, cubierto por la oscuridad. Era David, el vencedor del gigante, ahora convertido en fugitivo. Cada paso resonaba con el eco de la traición. El viento arrastraba el murmullo de la ciudad, los suspiros de las antorchas que ardían en los muros. Atrás quedaban los salones dorados, la música, las risas, y sobre todo, el rey que una vez lo había llamado hijo. «Corre», le había dicho Mical, su esposa y la hija de Saúl, con lágrimas en los ojos. «Esta noche vendrán por ti», le ayudó a escapar por una ventana, y en su lugar puso un ídolo cubierto con mantas, simulando su cuerpo en la cama. Cuando los soldados irrumpieron, ya era demasiado tarde. David huyó hacia los campos, hacia el silencio de la tierra. Sus pies descalzos golpeaban el polvo del camino. En su mente, las palabras de Saúl aún resonaban como cuchillos. ¿Cómo podía el rey, bendecido por Dios, odiarlo así? La respuesta, lo sabía, estaba más allá de los hombres. Al amanecer, el fugitivo llegó al santuario de Nob, donde los sacerdotes guardaban el pan sagrado. Allí lo recibió Ahimelech, el sumo sacerdote, sorprendido por su llegada. «¿Por qué vienes solo, David?», preguntó. El joven lo miró con cansancio, pero su voz fue firme. «El rey me ha enviado en secreto», mintió con noble propósito. «Mis hombres me esperan, solo necesito alimento y un arma». Ahimelech, sin saber la verdad, le dio los panes consagrados y la espada que se guardaba como reliquia. La espada de Goliat, aquel acero, volvió a sus manos, cerrando un círculo que ni él mismo comprendía del todo. Cuando David salió del santuario, el amanecer encendía el horizonte. La espada brillaba al hombro del fugitivo, y en las colinas, lejos pero no lo suficiente, los jinetes de Saúl ya cabalgaban tras él. El héroe se había convertido en presa, pero Dios aún caminaba a su lado. El sol nacía sobre las montañas de Judá cuando David cruzó la frontera hacia tierra de enemigos. Había caminado durante días, su ropa rasgada, su rostro cubierto de polvo. Ya no era el héroe cantado por las doncellas, ni el guerrero de las trompetas. Era un forastero que buscaba refugio. En Gat, la ciudad natal de Goliat. Cada paso que daba era un riesgo. Las murallas de piedra se alzaban ante él como las fauces de un monstruo. Los guardias lo miraban con recelo, y pronto comenzaron los murmullos. «¿No es ese David, el que mató a nuestro campeón?» El joven sintió el corazón golpearle el pecho. Había venido buscando amparo, pero había caído en la guarida del enemigo. Lo llevaron ante Aquis, rey de Gat. El monarca lo observó desde su trono con una sonrisa cargada de ironía. «Así que tú eres el que venció al gigante», dijo, entornando los ojos. «Dime, ¿qué hace el asesino de mi gente buscando refugio en mi reino?» David bajó la mirada, calculando cada respiración. Podía sentir el filo invisible de la sospecha. Sabía que si decía una palabra en falso, moriría allí mismo. Entonces, en un impulso desesperado, una chispa de genialidad nacida del instinto de supervivencia, David cambió su rostro. Comenzó a tambalearse, a murmurar palabras sin sentido. Dejó que la saliva cayera por su barba, rasguñó las puertas del palacio y fingió la locura. Los guardias retrocedieron, horrorizados. El rey Aquis frunció el ceño.
¿Acaso me traen a un loco? Me faltan insensatos en mi casa que ahora traen a este. Llévenlo lejos de mí. Lo arrojaron fuera de la ciudad entre carcajadas y desprecio. David cayó de rodillas en el polvo, libre, pero más humillado, y sin embargo, mientras el viento le revolvía el cabello, levantó la vista al cielo. «Señor», susurró, «tú me libraste del gigante, y hoy me libras de mi propio orgullo». Con pasos silenciosos, desapareció entre las colinas. Ya no era el joven que buscaba gloria, era el hombre que buscaba propósito. El destino lo esperaba en las cuevas del desierto, y allí, entre la soledad y la piedra, nacería un ejército de los rotos y olvidados. El desierto se extendía como un mar infinito de roca y silencio. David avanzaba entre colinas áridas, con la espada de Goliat a su espalda y el peso de sus decisiones en el corazón. Había escapado del rey, burlado a los filisteos y sobrevivido a la noche, pero ahora estaba solo. Finalmente, al caer la tarde, llegó a una enorme cueva escondida entre riscos, la cueva de Adulam. Allí, la oscuridad era profunda, pero no amenazante. Era un refugio para quienes no tenían otro lugar donde caer. Se recostó contra la piedra fría, cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera. Por primera vez en días, pudo respirar sin miedo, pero no estuvo solo por mucho tiempo. Al amanecer, escuchó pasos, luego voces, luego un murmullo que llenó la entrada de la cueva. Hombres, decenas de ellos, quizás cientos, eran fugitivos, deudores, marginados, perseguidos, hombres cuyas vidas habían perdido rumbo y esperanza. Cuando vieron a David, el joven que había derrotado a un gigante y enfrentado a un rey, sus ojos brillaron con una mezcla de respeto y esperanza. Uno de ellos habló: «Sabemos quién eres, hijo de Isaí. Sabemos lo que Saúl te ha hecho. Déjanos seguirte, y tú serás nuestro capitán». David los observó, sorprendido. Aquellos no eran soldados entrenados, eran los descartados del reino, pero en sus miradas vio hambre de justicia, sed de propósito, vio en ellos un reflejo de sí mismo. «Si venís conmigo», dijo finalmente, «sabed que no os prometo gloria, pero sí un camino correcto». Los hombres se inclinaron. Un nuevo ejército había nacido, un ejército de los caídos. En ese momento llegaron 3 figuras conocidas, sus hermanos mayores, y detrás de ellos su padre Isaí. Al verlos, David corrió a abrazarlos. Su familia había venido a buscarlo, a compartir su exilio, a sostenerlo en su caída. La cueva de Adulam, el refugio de los olvidados, se llenó de vida. Hoguera tras hoguera iluminaba los rostros de aquellos hombres que el mundo había rechazado, pero que David transformaría en guerreros. Aquella noche, mientras todos dormían, David salió a la entrada de la cueva y observó el cielo estrellado. El viento frío le tocó la frente. Sabía que Saúl no descansaría. Sabía que la persecución continuaría. Pero por primera vez, no estaba solo. La noticia corrió por todo Israel como un rayo atravesando la noche. David había sido visto en el desierto de Judá, acompañado por un grupo de hombres que lo seguían, como a un rey en secreto. Cuando el rumor llegó a los oídos de Saúl, su furia ardió como una tormenta. Golpeó la mesa, hizo temblar las jarras de vino y gritó: «Traedme a mis mejores soldados, hoy atraparemos al hijo de Isaí». En pocas horas, un contingente de 3000 guerreros salió de Gibeá, avanzando bajo el mando del rey. Los cascos de los caballos levantaban nubes de polvo, como si el desierto mismo quisiera esconder al perseguidor y al perseguido. Mientras tanto, en la cueva de Adulam, David estaba alerta. Los centinelas llegaban jadeando. «El rey viene, trae un ejército entero». David respiró hondo. Sus hombres lo miraron con expectación, miedo y confianza. No eran soldados experimentados, pero lo seguirían hasta el fin. «Rápido», ordenó. «Levantad campamento. Nos moveremos hacia Engadi. Allí las cuevas son profundas. Allí el desierto nos dará cobijo». El grupo se deslizó por las montañas como sombras, avanzando entre riscos y barrancos. El sol ardía feroz, quemando la piel, mientras el viento levantaba arena que se clavaba como agujas. El rey Saúl, sin embargo, parecía guiado por la obsesión más que por el cansancio. Cada rastro, cada huella, cada señal menor lo empujaba a seguir. «Lo tengo cerca», murmuraba con los ojos encendidos. «No escapará esta vez». Al caer la tarde, Saúl y sus hombres llegaron a un oasis rodeado de cuevas. El calor los había agotado, y el rey, cansado, dejó a su ejército afuera, y entró él solo a una de las cavernas para descansar. No podía siquiera imaginar que en lo más profundo de esa misma cueva, escondidos entre las sombras, estaban David y sus hombres. Los ojos de los fugitivos se abrieron como platos. El rey, indefenso,
solo, a unos pasos de distancia. Este es tu momento, susurraron al oído de David. El Señor te lo entrega. Acaba con él. David se deslizó silencioso como un suspiro. Avanzó hasta llegar tan cerca que podía oír la respiración del rey. La espada brilló en su mano, pero su corazón habló más alto que su odio. En un acto que cambiaría la historia, David cortó un pedazo del manto de Saúl, y nada más. No la vida del rey, no su sangre, solo un trozo de tela. Luego retrocedió, y sus hombres lo miraron sin comprender, pero el joven le susurró: «No alzaré mi mano contra él. Saúl sigue siendo el ungido del Señor». Y así, mientras el rey dormía sin saberlo, la misericordia derrotó al odio, y la historia tomó un rumbo inesperado. El amanecer comenzó a iluminar la entrada de la cueva con un resplandor tenue. Saúl salió de la oscuridad sin saber que la muerte había pasado a centímetros de su cuello. Sus hombres se pusieron en marcha nuevamente, avanzando por el valle pedregoso de Engadi. Cuando estuvieron a cierta distancia, una voz clara, poderosa y llena de emoción resonó entre las rocas. «Mi señor, el rey». No, Saúl se detuvo en seco. Sus soldados giraron al mismo tiempo, buscando el origen del grito, y allí, sobre una roca elevada, con el sol detrás de él como un halo de gloria, estaba David. El fugitivo levantó algo en su mano, un pedazo de tela, el pedazo del manto del rey. Saúl abrió los ojos con incredulidad mientras David continuaba: «¿Por qué escuchas a los que te dicen que busco tu mal? Hoy el Señor te entregó en mis manos, dentro de la cueva. Mis hombres me dijeron que te matara, pero yo les dije: no alzaré mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor». El eco de sus palabras golpeó el valle. Hasta el viento guardó silencio. David, con voz quebrada por la emoción, agregó: «Mira este pedazo de tu manto en mi mano. Si hubiera querido hacerte daño, no estarías vivo ahora. Juzgue el Señor entre tú y yo, pero yo no te haré daño». Saúl sintió que las piernas le temblaban, el trozo faltante en su ropa, el brillo de la espada en la mano de David. Todo se unió en su mente como un rayo que abrió una grieta en su corazón. El rey alzó la voz, pero esta vez no para gritar órdenes, ni para maldecir. Era una voz humana, frágil, derrotada por la verdad. «¿Eres tú, mi hijo David?» Y Saúl lloró. Allí, frente a su ejército, frente al hombre al que había perseguido como a una bestia, lloró. Tú eres más justo que yo», dijo entre sollozos. «Me has pagado con bien, cuando yo te he pagado con mal. Ahora sé que un día llegarás a ser rey en Israel». Sus soldados miraban la escena sin entender. Nunca habían visto al rey Saúl tan vulnerable. David, desde lo alto, inclinó la cabeza en señal de respeto. El destino había hablado, y lo había hecho en un acto de misericordia más poderoso que cualquier espada. Saúl dio media vuelta. Su ejército lo siguió. El valle quedó en silencio, salvo por el murmullo de la brisa entre las piedras. David bajó de la roca. Sus hombres lo rodearon, y aunque las lágrimas del rey habían sido sinceras, en el corazón de David sabía que la paz no duraría. La historia aún tenía sombras por atravesar. Durante un tiempo breve, Israel respiró en paz. Saúl regresó a su palacio, desgastado por su propia culpa. David volvió al desierto, acompañado por sus hombres, agradeciendo a Dios por cada día de libertad. Pero la paz, como el rocío del amanecer, se evaporó demasiado pronto, porque aunque las lágrimas de Saúl habían sido sinceras, el demonio de los celos seguía vivo dentro de él. Las voces de la corte, los rumores, los temores de perder el trono, todo volvió a carcomer su mente, y una noche, al escuchar un soldado mencionar que David seguía reuniendo hombres, algo en el rey se quebró otra vez. «Preparad los caballos», bramó Saúl, golpeando la mesa. «David no tendrá descanso mientras yo viva». En los días siguientes, los mensajeros trajeron noticias inquietantes. El grupo de David, aquel ejército de fugitivos, había crecido. Ya no eran unos pocos, eran cientos, hombres fieles, disciplinados, que veían en David no solo un líder, sino al futuro rey de Israel. Mientras tanto, David se movía con sabiduría, recorría los valles, protegía a los pueblos indefensos, ahuyentaba a bandidos y saqueadores. Su nombre se esparcía como un viento noble entre los humildes, y allí donde Saúl había traído miedo, David traía esperanza. Una tarde, mientras descansaban cerca del desierto de Zif, un joven llegó corriendo. Estaba agotado, tembloroso. «Señor», jadeó, «los hombres de Zif han ido ante Saúl. ¿Le han dicho dónde estás? El rey viene con 3000 soldados». Los hombres de David se levantaron alarmados. El recuerdo de la última persecución aún ardía en sus mentes. Pero David, con calma,
se puso de pie. «No temáis», dijo. «El Señor que me libró del gigante, me librará también de Saúl». Sin embargo, sabía que el peligro era real, sabía que Saúl no se detendría hasta verlo muerto. Así que esa misma noche, David y unos pocos valientes descendieron sigilosamente hacia el campamento del rey. Las hogueras ardían como estrellas en la oscuridad. Los soldados dormían profundamente, y allí, en el centro del campamento, se encontraba Saúl, con su lanza clavada en la tierra junto a su cabeza. Abisai, uno de los más leales guerreros de David, susurró: «Dios te lo ha entregado otra vez. Solo dime la palabra, y atravesaré su corazón con un solo golpe». La luna iluminaba la lanza, la misma que una vez había volado hacia David dentro del palacio, la misma que ahora ofrecía una tentación peligrosa. David respiró hondo. «No», susurró, «nadie puede tocar al ungido del Señor y quedar sin culpa. Pero toma la lanza y la jarra de agua que tiene junto a su cabeza. Verá que estuvimos aquí y que perdonamos su vida. Otra vez». Los hombres obedecieron, y juntos, silenciosos como la noche, se retiraron sin despertar a nadie. Cuando se alejaron lo suficiente, David se volvió hacia el campamento y gritó: «Saúl, despierta, rey de Israel. Mira lo que tengo en mis manos». Saúl abrió los ojos aturdido, y vio la lanza que debería estar junto a él, ahora en manos de aquel a quien perseguía. Otra vez, la verdad lo golpeó. Otra vez, entendió que David no era su enemigo, pero esta vez, el corazón del rey ya estaba demasiado dañado para cambiar. Después del segundo encuentro con Saúl, el silencio cayó sobre el desierto. La lanza del rey, ahora en manos de David, brillaba bajo la luz de la luna como un símbolo de una verdad dolorosa. Saúl no descansaría. Aunque su corazón supiera que David era justo, su mente seguiría persiguiéndolo. David observó a sus hombres, aquellos que habían dejado familia, hogar y destino para seguirlo, y tomó una decisión amarga. «Si sigo en Israel», dijo, «tarde o temprano Saúl me encontrará. Es mejor que me refugie en tierra de filisteos». Sus hombres se miraron entre sí, sorprendidos. El recuerdo del gigante, el peso de la espada de Goliat, las risas de Gat, cómo regresar allí, pero confiaban en él más que en su propio juicio. Si David decía que era el camino, entonces lo seguirían incluso al corazón del enemigo. Así fue como, al amanecer, se dirigieron al territorio de Aquis, rey de Gat. Esta vez, David no llegó solo ni hambriento, llegó como líder de 600 hombres, no como fugitivo, sino como comandante. El rey Aquis los recibió con suspicacia, pero también con interés. Sabía que Saúl perseguía a David, sabía que el joven había ganado fama, poder y seguidores. «Si vienes en paz», dijo Aquis, «te daré un lugar para vivir, y quizás un lugar en mi ejército». David inclinó la cabeza, con la voz firme: «Vengo en paz, y no deseo vivir en tu ciudad real. Danos un lugar pequeño, donde no incomodemos a tus hombres». Aquis sonrió, complacido por la humildad aparente del joven. «Entonces tomaréis Ziklag», dijo, «un pueblo olvidado, un rincón de frontera, pero un refugio seguro». David y sus hombres se establecieron allí, construyeron hogares, levantaron hogueras, y por primera vez en mucho tiempo encontraron un fragmento de normalidad. Pero la paz nunca dura demasiado en la vida de un elegido, porque mientras los días pasaban, el rey Aquis comenzó a planear algo más grande, una ofensiva final contra Israel, y un día mandó llamar a David. El joven entró en la tienda del rey y lo encontró de pie sobre un mapa extendido. «David», dijo Aquis con una sonrisa, «prepárate, pronto marcharemos contra Saúl. Y tú marcharás conmigo». Las palabras se clavaron en el pecho de David como una espina ardiente. Pelear contra su propio pueblo, levantar la espada contra Israel, contra Saúl. En su alma comenzó una tormenta, porque sabía que lo que ocurriría en los próximos días marcaría el comienzo del fin. La noche anterior a la partida hacia la guerra, David no durmió. El campamento filisteo estaba lleno de ruido, herreros golpeando hierro, oficiales discutiendo estrategias, caballos inquietos por el olor de la sangre que se acercaba. Pero en la tienda de David, el silencio era absoluto. El joven se sentó junto al fuego, sus manos entrelazadas, su mirada perdida. Él, el ungido por el profeta Samuel, él, el defensor de Israel, estaba a punto de marchar con los filisteos para enfrentar al rey Saúl. ¿Era este realmente el camino o una trampa del destino? Sus hombres observaban en silencio. Sabían que David luchaba contra algo dentro de sí, mucho más grande que cualquier enemigo de carne y hueso. Al amanecer, partieron.
El ejército filisteo avanzó como una marea oscura hacia el norte. Banderas negras ondeaban al viento, las armaduras chocaban, el polvo de miles de pies se alzaba hasta el cielo, y allí, entre ellos, marchaba David. Pero cuando llegaron al campamento central, un murmullo inquieto recorrió a los príncipes filisteos. «¿Qué hace aquí David?», espetaron. «Este es el mismo que mató a nuestro campeón. ¿Y si en medio de la batalla se vuelve contra nosotros?». Aquis defendió a David. «Él ha sido leal conmigo», aseguró. «Conmigo no ha encontrado falta alguna, pero los príncipes no cedieron. No marchará con nosotros», dictaminaron. «Debe regresar a Ziklag». Aquis llamó a David en privado, con una mezcla de vergüenza y pesar. «David», dijo, «sé que eres tan recto como un ángel de Dios, pero los príncipes no confían en ti. Regresa a Ziklag con tus hombres». David inclinó la cabeza, ocultando un suspiro de alivio. El Señor había intervenido. No tendría que derramar sangre israelita. Mientras él regresaba hacia Ziklag, lejos de allí, Saúl caminaba en la dirección opuesta, hacia la guerra y hacia la oscuridad. El rey había intentado consultar al Señor sobre la próxima batalla, pero Dios no respondió, ni por sueños, ni por profetas, ni por señales. Desesperado, Saúl cometió un acto prohibido. Buscó a una medium en Endor. Entró disfrazado en la noche. La anciana lo miró con miedo. «¿A quién quieres que invoque?». Saúl respondió con voz temblorosa. «A Samuel». La mujer retrocedió horrorizada cuando vio aparecer la sombra del profeta, y Saúl, arrodillado, escuchó la sentencia que destruiría su alma. «¿Por qué me molestas? Dios se ha apartado de ti. Mañana, tú y tus hijos estaréis conmigo». La medium gritó. Saúl cayó al suelo. El destino estaba sellado, y mientras el rey se derrumbaba, David cabalgaba hacia Ziklag, sin saber que se acercaba una tragedia que pondría a prueba su corazón como nunca antes. David y sus hombres cabalgaron 3 días de vuelta hacia Ziklag. El calor era implacable, pero sus corazones estaban ligeros. Habían sido librados de una batalla imposible. Pero cuando subieron la última colina, cuando las casas de Ziklag deberían haber aparecido ante sus ojos, vieron humo, columnas negras que se elevaban al cielo como manos de gigante. Un silencio inquietante envolvía el valle. «No», susurró David, espoleando su caballo. Los hombres aceleraron la marcha. Cuando llegaron a la ciudad, ya no quedaba ciudad. Ziklag ardía. Las puertas estaban destrozadas, las casas reducidas a cenizas, los animales muertos o robados. Y lo peor, no había un solo cuerpo. No porque la gente estuviera viva, sino porque había sido llevada cautiva. Las mujeres, los niños, las familias enteras. Entre ellos, las esposas de David, Ahinoam y Abigail. El silencio se quebró en un alarido colectivo. Los guerreros, agotados por días de camino, cayeron de rodillas. Sus voces se alzaron en un lamento desgarrador, un sonido que habría hecho temblar a cualquier rey. David también lloró hasta que no le quedaron fuerzas, y entonces sus hombres comenzaron a murmurar. «Todo esto es culpa de David. Si no hubiéramos ido con los filisteos, lo mataremos aquí mismo». David escuchó, sintió como el mundo se estrechaba a su alrededor. La espada de Goliat pesaba como una montaña en su espalda. El desierto parecía tragarse la esperanza. Por primera vez, el héroe que había derrotado a un gigante, que había perdonado a su rey, que había guiado a los olvidados, estaba verdaderamente solo. Entonces, mientras el viento agitaba el olor a ceniza y muerte, David se apartó del grupo, cayó al suelo y susurró: «Señor, dame fuerzas. No tengo más». En ese instante algo cambió. Como si el cielo respondiera a su clamor, su corazón se fortaleció. David se levantó, limpio de lágrimas, pero más firme que nunca. «Traedme el efod», ordenó, consultó al Señor, y la respuesta fue clara como un trueno. «Síguelos, los alcanzarás, y rescatarás a todos». David salió de la tienda con los ojos ardiendo como un hombre renacido. «A las armas», gritó, «los amalecitas han tomado lo nuestro, y vamos a recuperarlo todo». Sus hombres, al ver de nuevo la llama en su líder, dejaron caer las piedras con las que habían pensado matarlo. Se pusieron de pie, limpiaron sus lágrimas, y lo siguieron. El ejército de los caídos volvió a convertirse en ejército de esperanza. David alzó su espada hacia el cielo, y la persecución comenzó. Los cascos de los caballos golpeaban la tierra como tambores de guerra. David y sus hombres avanzaban con furia, siguiendo las huellas que los amalecitas habían dejado en su retirada. El desierto ardía, el sol quemaba, pero el corazón de cada guerrero era un fuego mayor. David cabalgaba al frente, su mirada fija en el horizonte. No veía dunas, no veía piedras,
solo veía a su familia, su gente, y la promesa de Dios resonando en su pecho: los rescatarás a todos. Pero el camino era brutal. Tras horas de avance, cerca del arroyo de Besor, muchos hombres cayeron exhaustos. El dolor, el cansancio y el duelo los habían consumido. «No podemos más», dijeron. «David sigue sin nosotros». El joven líder miró sus rostros fatigados, sus cuerpos temblorosos. Sabía que no eran cobardes, solo estaban rotos. Asintió con comprensión. «Quedaos y guardad las provisiones», ordenó. Los demás, conmigo. 200 quedaron atrás, 400 siguieron adelante. En el sendero encontraron a un esclavo amalecita abandonado, débil y moribundo. Le dieron pan, agua y fruto seco. El hombre recuperó el aliento y cuando abrió los ojos, tembló al ver a David. «Mi amo me dejó», confesó, «porque caí enfermo durante la huida». Ellos atacaron Ziklag. David se inclinó hacia él. «¿Dónde están ahora?». El esclavo señaló hacia el sur. «Acampados junto al valle. Beben, celebran. Creen que nadie los sigue». David se incorporó, la furia contenida brillando en su mirada. A sus hombres les dijo: «Nos esperan borrachos y confiados. Hoy termina su celebración». El sol estaba por ponerse cuando divisaron el campamento enemigo. Miles de amalecitas danzaban alrededor de fogatas, riendo, bebiendo, sin imaginar que la tormenta ya los había rodeado. David levantó la mano. El silencio cayó entre los suyos. Una respiración, 2, 3. «¡A la carga!». El grito estalló como un trueno. Los 400 hombres descendieron por la colina como un río de acero. David iba al frente, su espada cortando el viento, su corazón rugiendo como un león. Los amalecitas, sorprendidos, apenas tuvieron tiempo de levantarse. La batalla se extendió por la noche entera. Gritos, acero, polvo, tormenta. David luchaba con una fuerza que no provenía de su brazo, sino de su fe. Cada enemigo que caía era un paso más hacia lo que amaba, y cuando el alba finalmente iluminó el valle, no quedaba un solo amalecita vivo que hubiese participado en el ataque. Lo increíble ocurrió entonces. No faltaba nadie, ni una esposa, ni un niño, ni un anciano. Todos estaban vivos. David corrió hacia sus esposas, las abrazó con lágrimas en los ojos, y alrededor de él sus hombres hacían lo mismo con sus familias recuperadas. Habían perdido una ciudad, pero habían recuperado su corazón. Mientras David celebraba la recuperación de su pueblo, lejos de allí el destino de Israel se preparaba para desatar su golpe final. En el monte Gilboa, el ejército de Saúl se enfrentaba a los filisteos, y sin la mano de Dios sobre el rey, el cielo amaneció gris, como si incluso las nubes guardaran luto anticipado. Las tropas de Israel estaban temblorosas, y Saúl, aunque llevaba armadura, parecía más frágil que nunca. A su lado estaban sus hijos, Jonatán, noble y fiel, Abinadab y Malquisúa, valientes hasta el final. Pero la batalla fue brutal. Los filisteos avanzaron como un torrente oscuro, rompiendo las líneas de Israel una tras otra. Las lanzas cayeron como lluvia, los escudos chocaron, y los gritos llenaron el monte. Saúl luchaba, sí, pero no con la fuerza de antes. Desde Endor, las palabras de Samuel ardían en su mente como brasas. «Mañana, tú y tus hijos estaréis conmigo». Y así ocurrió. Uno a uno, los hijos del rey cayeron. Cuando Saúl vio el cuerpo de Jonatán desplomarse en la hierba ensangrentada, algo dentro de él murió también. Una flecha enemiga lo alcanzó, luego otra, y otra más. Herido de muerte, Saúl se apoyó en su lanza. El viento soplaba alrededor de él, arrastrando el polvo y el eco lejano de un pasado glorioso. «Escudero», susurró, «acaba conmigo, no permitas que los filisteos me torturen». Pero el joven, temblando de miedo, no se atrevió. Entonces Saúl tomó la decisión final, se inclinó sobre su propia espada y cayó. El rey de Israel, el elegido que se había desviado, murió solo sobre el monte Gilboa. Cuando los filisteos encontraron su cuerpo, cortaron su cabeza, colgaron sus armas y enviaron la noticia por todas sus ciudades. Israel había caído. El trono estaba vacío. Mientras tanto, David aún no sabía nada. Estaba repartiendo el botín entre sus hombres, enviando regalos a los pueblos amigos, celebrando que ninguna vida se había perdido. Pero su alegría estaba por romperse, porque a lo lejos un mensajero corría, cansado, cubierto de polvo, con la ropa desgarrada en señal de duelo. Traía las noticias que cambiarían para siempre la historia del reino y la vida de David. El mensajero cayó de rodillas ante David. Su respiración era un jadeo roto, su rostro gris por el polvo y por la pena. «Mi señor,
dijo con voz temblorosa. Israel ha sido derrotado en Gilboa. Saúl y Jonatán, los hijos del rey, están muertos. Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de David. Por un instante, el mundo se quedó inmóvil. Ni sus hombres, ni el viento, ni las llamas de las hogueras se atrevieron a moverse. David cerró los ojos, y de pronto un rugido de dolor se desgarró de su pecho, rasgó sus vestiduras, cayó al suelo, y lloró. Lloró por Jonatán, su hermano de alma, aquel cuya amistad era más dulce que el vino, y más fuerte que cualquier pacto. Lloró por Saúl, el rey que lo había amado y odiado, el hombre al que había servido fielmente, aun cuando su mano se alzó para matarlo. Sus hombres lo siguieron en el duelo. Esa noche, el campamento entero lloró. Lloró por un rey caído, por un príncipe noble, por un país roto. Al día siguiente, David compuso un canto, El Arco, una elegía tan hermosa y desgarradora que aún hoy, siglos después, el eco de sus palabras sigue vivo. Cómo han caído los valientes. Jonatán, en tus alturas fue proferido. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Muy dulce fuiste para mí. Cómo han caído los valientes, y perecieron las armas de guerra. David guardó silencio largo rato después. Aún no sabía qué le deparaba el mañana, solo sabía una cosa. Israel necesitaba un rey, un líder o alguien que reconstruyera lo que la guerra había roto. Y fue entonces cuando los ancianos de Judá llegaron a él, se arrodillaron y dijeron: David, hijo de Isaí, tú eres el que nos ha guiado en la guerra, tú eres el que el Señor escogió. Sé tú nuestro rey. David alzó la vista. El peso de la corona invisible cayó sobre sus hombros, pero no lo aplastó. Lo sostuvo la fe, el fuego, el camino recorrido, la misericordia mostrada, las batallas ganadas y perdidas. Así, en Hebrón lo ungieron rey, el pastor de Belén, el vencedor del gigante, el fugitivo, el guerrero, el cantor, el hombre conforme al corazón de Dios. David se puso de pie ante su pueblo, y el valle, que una vez fue testigo de un muchacho enfrentándose a un gigante, ahora era testigo del nacimiento de un rey. Si esta historia te emocionó, no te pierdas lo que viene. La aventura de David no termina aquí. Lo que acabas de ver es solo el inicio de una saga épica llena de batallas, traiciones, milagros y destino. Muy pronto subiré la continuación en este mismo canal, una segunda parte aún más intensa, donde el pastor convertido en rey enfrentará desafíos que harán temblar a naciones enteras. Así que suscríbete, activa la campanita y déjame tu comentario si quieres seguir viendo esta serie completa. No te vayas, lo mejor está por venir.